Durante casi una década, el futuro del fútbol pareció tener un solo dueño, Kylian Mbappé, desde que irrumpió con el Mónaco en aquella inolvidable temporada, 2016 a 2017, brillando en los partidos frente al Borussia Dortmund y al Manchester City. Hasta su llegada al Mundial de Rusia 2018, todo apuntaba a que estaba destinado a marcar una época. Con apenas 19 años, se proclamó campeón del mundo y se convirtió en el primer adolescente en marcar en una final de la Copa del Mundo desde Pelé. Más tarde conquistó la bota de oro del Mundial, y con tan solo 27 años, ya hay quienes lo consideran el mejor futbolista de selecciones, el mejor delantero, e incluso uno de los mejores jugadores de toda la historia. Ya fuera en el Mundial de 2018 o en el de 2022, donde firmó una de las actuaciones más extraordinarias que se hayan visto jamás, convirtiéndose en apenas el segundo futbolista en marcar un triplete en una final de la Copa del Mundo y llevando a Francia a quedarse a un paso de conquistar 2 mundiales consecutivos. Mbappé siempre ha estado a la altura de los momentos más grandes, y en esta Copa del Mundo vuelve a hacerlo, quizá de una manera todavía más impresionante. Todo en este torneo transmite la sensación de que el destino está del lado de Kylian Mbappé. Cada detalle parece indicar que este es su mundial, el torneo que está llamado a conquistar. Pero ahora, en las semifinales de la Copa del Mundo, se encuentra frente al que podría ser el mayor rival de toda su carrera. Una selección y un chico de apenas 18 años, al que muchos ya consideran tan bueno como Kylian Mbappé, o incluso mejor. Para muchos, Lamine Yamal es la auténtica próxima superestrella del fútbol. Y lo más impresionante es que, con solo 18 años, prácticamente ya ha ganado todo lo que un futbolista puede soñar, salvo la Liga de Campeones y la Copa del Mundo. Ya es reconocido como uno de los mejores jugadores del planeta, hasta el punto de haber terminado segundo en la votación del Balón de Oro. Además, el paralelismo con la época de Messi y Cristiano Ronaldo resulta inevitable. El enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid vuelve a estar en el centro de la escena, aunque esta vez con un matiz diferente. En aquellos años, Messi y Cristiano no solo dominaban el fútbol mundial, sino que también representaban a la perfección la identidad de sus respectivos clubes. Eran rivales, pero al mismo tiempo el reflejo ideal del Barcelona y del Real Madrid. Con Mbappé y Lamine Yamal, la historia es distinta. Los dos cargan con una enorme confianza en sí mismos y unas expectativas gigantescas. Así que quiero saber qué opinas. ¿Con quién te quedas, Mbappé o Lamine Yamal? ¿Quién crees que avanzará, Francia o España? Déjalo en los comentarios, porque si hablamos únicamente de lo que estamos viendo en esta Copa del Mundo, para mí la diferencia es mucho más clara de lo que muchos creen. Y lo digo siendo alguien que, hasta hace poco, pensaba de otra manera. Siempre he reconocido que disfrutaba más viendo a Lamine Yamal con el Barcelona que a Mbappé con el Real Madrid, sobre todo en los grandes partidos, ya fueran los clásicos o los encuentros de la Liga de Campeones. Era Lamine quien más me impresionaba, pero después de lo que he visto durante estas últimas semanas, sería un completo ingenuo si ignorara la realidad. Pero ahora, el escenario es el más grande de todos, la Copa del Mundo. Y Lamine Yamal, pese a ser más joven y a que muchos todavía consideran que está un escalón por debajo de Kylian Mbappé, tiene un historial frente a él y a sus equipos que resulta imposible pasar por alto. De los 10 enfrentamientos que han protagonizado, Lamine Yamal ha salido vencedor en 8, mientras que Mbappé solo lo ha hecho en 2. En la Eurocopa, España y Francia se cruzaron en las semifinales. Aquella noche, Lamine Yamal apareció cuando más lo necesitaba su selección. Marcó un auténtico golazo desde fuera del área, colocando el balón en la escuadra con un disparo espectacular. Con apenas 16 años, se presentó ante el mundo como una de las grandes figuras del fútbol internacional y terminó coronándose campeón de Europa con España tras otra brillante actuación en la final. Tiempo después, ambas selecciones volvieron a verse las caras en otra semifinal, esta vez en la Liga de Naciones. Fue uno de los mejores partidos de selecciones que hemos visto en los últimos años. España volvió a imponerse, esta vez por 5-4, y una vez más, Lamine Yamal fue el gran protagonista. Firmó 2 goles y una asistencia, mientras que Mbappé marcó 1, pero la sensación volvió a ser la misma. Lamine había ganado el duelo individual. Y luego está lo ocurrido a nivel de clubes. Barcelona ha sido claramente superior al Real Madrid cada vez que se han enfrentado durante este periodo.
Fueron 4 victorias consecutivas para el conjunto azulgrana, incluido un pleno en la Liga y aquel inolvidable 4-0 en el Santiago Bernabéu, que dejó al Real Madrid completamente superado. Ya fuera una final de la Copa del Rey o una final de la Copa de España, la historia parecía repetirse. Es cierto que en la última temporada el Real Madrid terminó ganando, y Mbappé también marcó en aquel partido, pero Lamine Yamal y el Barcelona volvieron a quedarse con la última palabra. No solo lograron vencer al Real Madrid, sino que además conquistaron la Liga por delante de ellos. Ahora bien, el fútbol es un deporte de equipo, así que esto no se trata simplemente de que Lamine Yamal haya derrotado a Mbappé una y otra vez. Aquí hablamos de Barcelona y España como conjuntos, pero esta conversación sobre Mbappé sigue apareciendo porque Lamine Yamal se ha convertido constantemente en una piedra en el camino y en una molestia para Kylian Mbappé. Y aunque, sobre el papel, si comparas a Mbappé y a Lamine Yamal como futbolistas, muchas personas dirían que Mbappé es el jugador más completo. No se puede ignorar lo que está haciendo Lamine Yamal. Así que hablemos del Mundial de 2026. Hablemos del torneo y de las expectativas. Para Mbappé la situación no podría ser más clara. Él es la gran referencia de Francia. Ya es conocido como Mr. Mundial. Es una leyenda de la Copa del Mundo, campeón en 2018 y subcampeón en 2022, y ahora disputará su primer Mundial como capitán de Francia. La realidad es que ha tenido una temporada bastante peculiar con el Real Madrid. Llega a este Mundial con una motivación extra, con algo que demostrar. Todo viene acompañado de aquella polémica sobre una supuesta petición de los aficionados para que abandonara el club, algo que, por cierto, en gran parte estuvo impulsado por cuentas falsas y no tuvo realmente demasiado significado, pero el simple hecho de que esa situación llegara a existir ya resulta sorprendente. Mbappé no ha tenido una mala temporada con el Real Madrid. La realidad es que el problema es que el equipo no ha ganado ningún título, y eso hizo que todo pareciera mucho peor, especialmente con todos los demás problemas internos que rodearon al club. Además, el meme de Mbappé dictador lo ha seguido a todas partes. Es simplemente una broma de internet, una serie de chistes que la gente crea sobre él, pero termina influyendo en la forma en la que muchos lo perciben. La gente habla, aparecen rumores, y la narrativa alrededor de él continúa creciendo. Y entonces todo esto termina reforzando la idea de que quizás Mbappé es un dictador dentro del vestuario, alguien que controla el ambiente del equipo y que tiene un ego que incomoda a muchas personas. También existe cierta revisión de lo ocurrido en el PSG. Muchos señalan que, cuando Mbappé estaba en París, el club nunca consiguió ganar la Liga de Campeones, pero justo después de su salida, apareció una mayor unión dentro del equipo y lograron conquistar 2 Champions consecutivas. Esa narrativa, aunque simplificada, tampoco juega a su favor. El vídeo de Luis Enrique hablando con Mbappé también influyó en la percepción de muchos. En él, el entrenador le explica que necesita presionar más, trabajar para el equipo y ser más colectivo, comparándolo con Michael Jordan y diciendo que incluso una superestrella como Jordan trabajaba duro por sus compañeros. Son pequeños detalles que van cambiando la forma en la que la gente ve a Mbappé, creando la imagen de un jugador egoísta, que no piensa en el equipo y que solo busca su propio beneficio. Aunque, personalmente, cuando escucho sus entrevistas después de los partidos y observo las cosas que aparecen sobre él en internet, normalmente me transmite la imagen de una persona bastante sensata. Incluso, ha hecho algunos comentarios sobre política que resultan interesantes de escuchar. Así que, después de todo el caos alrededor del Real Madrid esta temporada, Mbappé llegó a este torneo con la necesidad de demostrar algo. Y vaya si lo ha hecho. En el otro lado está Lamine Yamal, quien para muchas personas ha sido visto como una especie de decepción, o simplemente como alguien que ha tenido un torneo normal. Hace 2 años, con solo 16 años, Lamine convirtió la Eurocopa en su torneo. No había nadie que dejara de hablar de él. Pero ahora, con 18 años y en este mundial, sería comprensible admitir que incluso algunos se han olvidado de que realmente estaba participando. Hasta ahora ha disputado varios partidos y ha llegado a las semifinales, pero solo suma un gol y ninguna asistencia. Aunque sus actuaciones no han sido malas, la gente esperaba algo más de él, ¿y deberían haberlo hecho? La realidad es que hablamos de una superestrella del Barcelona y del fútbol mundial, un jugador con expectativas enormes al que muchos incluso comparan con Messi. La gente literalmente lo comparó con Messi, yo también lo hice. Creo que la forma en la que regatea, cómo se mueve con el balón, la creatividad que tiene y esas decisiones tan impredecibles que toma, cosas que para cualquier otro jugador no tendrían sentido pero que para él funcionan, muestran una chispa creativa que solo puedo comparar con Lionel Messi.
Por la manera en la que lo he visto jugar con el Barcelona, incluso me atrevería a decir que es lo más parecido a Lionel Messi que hemos visto desde el propio Lionel Messi. Y no quiero decir que la edad sea una excusa, pero es un factor completamente válido. Cuando Mbappé tiene 27 años, probablemente en la etapa más completa de su carrera, con toda la experiencia acumulada, esta es la primera Copa del Mundo de Lamine Yamal. Cada toque, cada regate y cada error suyo están siendo analizados al máximo nivel, como si fuera un jugador completamente consolidado. Lo comparan con Messi, así que esperan actuaciones de Messi. Pero ahora mismo no están viendo eso, y muchas personas esperan que él sea capaz de llevar a España hacia un mundial de la misma manera que Messi lo hizo con Argentina. Y esa es una presión enorme para un jugador de solo 18 años. Y Mbappé ha demostrado ser un jugador completamente completo, capaz de hacerlo todo. Me ha impresionado muchísimo la manera en la que está jugando en este torneo, porque parece que tiene una libertad absoluta para hacer prácticamente lo que quiera dentro del campo. Me encanta verlo jugar, y esta es precisamente la esencia del fútbol. Algo parecido ocurrió durante la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo. Cuando alguien decía que prefería a Messi, muchas personas asumían que eso significaba que odiaba a Cristiano. Pero no es así. Que prefieras a un jugador no significa que tengas que odiar al otro. Simplemente eliges cuál te gusta más y cuál crees que encaja mejor con tu forma de ver el fútbol. Cuando veía los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Barcelona en la Liga de Campeones, yo prefería ver a Lamine Yamal con el Barcelona antes que a Kylian Mbappé con el Real Madrid. Simplemente era mi preferencia. Pero ahora mismo, en este mundial, hay que decirlo, lo de Mbappé es una locura. Mbappé suma 6 partidos, 8 goles y 3 asistencias, además de haber tenido actuaciones decisivas prácticamente en todos los encuentros que ha disputado. Por otro lado, está Lamine Yamal, que acumula 6 partidos, un gol, marcado contra Arabia Saudita, y ninguna asistencia. Por supuesto, hay otro factor importante, la lesión. Lamine Yamal llegó al torneo sin jugar al fútbol durante aproximadamente un mes y medio. Estuvo lesionado con el Barcelona, no pudo disputar el tramo final de la temporada y sus primeros minutos llegaron en los últimos 15 minutos aproximadamente contra Cabo Verde. Y eso es algo fundamental que hay que tener en cuenta. ¿Está realmente al 100% físicamente? ¿Está jugando con toda su capacidad en este momento? Y si analizamos Francia contra España durante este mundial, la verdad es que Francia parece un equipo contra el que no sabes exactamente qué hacer. No sé cuál es la táctica ideal para enfrentarse a ellos. Intentar hacerles daño al contraataque, intentar dominar el partido con la posesión, intentar dormir el encuentro y desesperarlos. España posiblemente sea el rival perfecto para enfrentarse a Francia porque probablemente intentará hacer precisamente eso, controlar el partido hasta hacerlo incómodo para ellos. Y esto no es una falta de respeto hacia España. Tienen un estilo de juego muy definido, pero viendo sus partidos durante este mundial, tampoco ha sido un equipo especialmente espectacular de observar. Se basan, por supuesto, en su fútbol de posesión, con Rodri dominando el centro del campo y siendo una de las grandes figuras del equipo. Defensivamente han sido enormes durante todo el torneo. Han conseguido asfixiar a sus rivales, reducir muchísimo los espacios y limitar las oportunidades que tienen los equipos contrarios para generar peligro. El principal problema de España siempre ha sido el mismo, su capacidad ofensiva y, sobre todo, la pregunta de cómo conseguir marcar goles. Lamine Yamal realmente no ha terminado de destacar en este torneo. Y si hablamos de sus delanteros, Ferran Torres y Ayoub Savar, hay que decir que Ayoub Savar ha dado un paso adelante en esta competición, pero todavía no es un auténtico delantero centro. No tiene ese instinto de goleador puro ni esa capacidad de definición que caracteriza a un 9 de élite. España está dependiendo de dominar la posesión y de aparecer en los momentos importantes. Y eso está llegando de la mano de Mikel Merino, quien ha marcado goles decisivos en los últimos minutos en los 2 últimos partidos de España. ¿Ha sido bonito de ver el partido entre Portugal y España? No demasiado. Bélgica contra España tampoco fue un espectáculo increíble, pero ganaron, y al final eso es lo que importa. Así que, si comparamos a Mbappé y Lamine Yamal basándonos únicamente en este mundial, la diferencia es enorme. No hay realmente debate. Mbappé está muy por delante de Lamine Yamal en lo que respecta a este torneo. No quiero ser demasiado duro con Yamal, porque sí, tiene 18 años, y a veces la gente se molesta con ese argumento porque su edad se utiliza de 2 formas diferentes. Por un lado, se usa para explicar por qué es tan bueno y para elevar todavía más sus logros. Pero, por otro lado, también se utiliza como excusa cuando no tiene un buen rendimiento.
La edad puede utilizarse para hacerlo parecer aún más impresionante o para justificar sus errores, dependiendo de la situación. Pero la pregunta es, ¿en qué momento deja de importar la edad? Porque si eres lo suficientemente bueno, eres lo suficientemente bueno. Y si eres considerado una de las mayores superestrellas del mundo, si tienes una enorme presencia mediática, si generas tanto marketing y tantas expectativas a tu alrededor, ¿hasta qué punto la edad sigue siendo un factor? Cuando vi el partido contra Bélgica el otro día, e incluso el encuentro contra Portugal, daba la sensación de que a veces está intentando demasiado. Parece que intenta regatear más de la cuenta, que fuerza demasiado algunas jugadas. Su pase en ciertos momentos tampoco parece estar funcionando. A veces golpea demasiado fuerte el balón o intenta centros y pases con el exterior del pie que simplemente no terminan de salir bien. Por supuesto, esto no significa que todos sus pases sean malos, porque no es así. Simplemente existe una expectativa sobre un nivel de rendimiento que todavía no ha alcanzado. Al llegar a este torneo, la gente esperaba algo parecido a lo que están haciendo Messi, Mbappé, Haaland o Kane. Esperaban magia, goles y momentos decisivos en cada partido, pero eso todavía no está ocurriendo con él. Y la pregunta es, ¿está bien eso? Díganmelo en los comentarios, porque esto no quiere decir que esté jugando mal. Sigue estando involucrado en los partidos, sigue participando y teniendo influencia en el juego, pero todavía no ha tenido esos momentos que definen un torneo y que la gente espera de él. Y la realidad es que todavía no ha tenido uno realmente inolvidable. Sí, marcó contra Arabia Saudita, pero la gente recuerda lo que ocurre en las rondas eliminatorias. Y eso es lo que realmente importa para cualquier jugador de élite. La gente recuerda esos momentos. Y cuando Francia se enfrente a España en otra semifinal de un gran torneo, este será el momento. Si Lamine aparece y marca un gol o realiza una actuación espectacular contra Francia, es posible que la gente olvide todo lo ocurrido anteriormente en este mundial. Así funciona el fútbol. La historia la escriben los ganadores. Y si Lamine y España consiguen derrotar a Francia y Lamine vuelve a aparecer como lo hizo en aquella semifinal de la Eurocopa, la gente podría olvidar todo lo que ha pasado hasta ahora en este torneo. Pero sería absurdo ignorar que todo lo visto en este mundial hasta el momento parece indicar algo muy claro. Parece que el destino apunta hacia un Mbappé contra Messi. Parece que está destinado a ser Francia contra Argentina. No creo que este sea todavía el momento de Lionel Messi. No lo creo. Así que, en mi predicción, pienso que Francia vencerá a España en las semifinales y que probablemente Francia derrotará a Argentina o Inglaterra en la final. Pero si tengo que apostar por alguien, creo que será Argentina. Se siente como si fuera el destino. Se siente como aquel último mundial, cuando al llegar a los cuartos de final muchos empezábamos a sentir que iba a ser el mundial de Messi. Sabíamos que la historia iba encaminada hacia ese enfrentamiento entre Messi y Mbappé y terminamos teniendo el final más increíble que podríamos haber imaginado. Fue un final perfecto y una final perfecta. Y creo que algo parecido puede volver a suceder. No creo que la final vaya a ser ni siquiera cercana en emoción a aquella. No creo que tenga tantos goles ni tanto drama, pero si llega a ser así, Dios mío, nos espera algo realmente espectacular. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. Díganme sus opiniones.